Buen día a todos los participantes en el Congreso, un saludo y antes de dar inicio a la lectura de la ponencia voy a hacer una breve semblanza curricular. Soy María Teresa Puche Gutiérrez, doctora por la Universidad de Granada, España, en Teoría de la Literatura y el Arte y Literatura Comparada, con especialidad en Poesía Española Contemporánea, Generación del 27, Vanguardias del siglo XX, así como en Estudios de Género. He participado en numerosos congresos internacionales, con ponencias sobre distintas líneas de investigación. He impartido conferencias y cursos y he realizado diversas estancias de investigación. Además, he coordinado 2 congresos internacionales. Entre mis publicaciones se encuentran León Felipe Sincrónico y Anacrónico, un estudio de literatura comparada, Fantasmas de hielo y sombra, imágenes y voces de mujeres en la penumbra, y Ex Libris, estudios críticos y de literatura comparada en coautoría. También he publicado artículos en revistas arbitradas y en libros colectivos sobre diferentes temas literarios, con especialidad en poesía, arte y género, y he coordinado varios volúmenes. Actualmente soy profesora de la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde imparto clases de literatura y soy docente del doctorado interinstitucional en arte y cultura. Dicho esto, paso a la presentación de la ponencia, cuyo título es La literatura de la historia y la historia en la literatura, un estudio de caso. Hablar de historia como disciplina perteneciente al ámbito del saber humanístico equivale a verter sobre ella la consideración de conocimiento regido por el rigor académico y la formalidad científica, al contrario de lo que sucede con las disciplinas artísticas, como es el caso de la literatura, cuya producción no estaría sujeta a las mencionadas exigencias, en tanto que no tiene pretensión de verdad, como si la tiene la historia. Partimos de la idea de que el texto literario presenta un rasgo de ficcionalidad que lo define. De hecho, es quizá el único que afecta a la totalidad de las obras consideradas literarias. Por tanto, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que toda obra literaria es ficción. Lo que no podemos aseverar es que toda ficción es literaria. La ficción no es privativa del arte, sino que podemos encontrarla en algunas otras modalidades discursivas, como sucede con el texto periodístico, el texto filosófico y, como no, el texto histórico, que no ocupa, entre otras posibilidades. Esta investigación pretende incidir en el modo en que la historia incursiona en la literatura, aportando cierta veracidad al relato y cómo a su vez la ficción, que es propia de la literatura, se introduce en la historia distorsionando la pretendida intención de verdad, tomando como objeto de análisis la novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. La literatura de la historia. Partiremos de la consideración de que muchos escritos clásicos, a los que ahora hemos atribuido la categoría de literarios, nacieron como textos históricos o, dicho de otro modo, así se concibieron en la época en la que fueron escritos por sus creadores. Podríamos citar multitud de ejemplos a este respecto: la Ilíada, atribuida a Homero, que narra algunos acontecimientos del final de la guerra de Troya; el poema de Neocid, que trata de ofrecernos una versión histórica, aunque distorsionada, del acontecer bélico y vital de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, a quien se presenta como un héroe, cuando no era más que un mercenario; o las muchas obras escritas por los cronistas de India, como es el caso de Francisco López de Gómara, quien, a juicio de Rodríguez y de Salvador, escribe su historia general de la India con la conquista de México y Nueva España sin haber estado jamás en América, elevando a Cortés a la categoría de héroe. Valga también citar aquí el diario de Cristóbal Colón y las cartas de Hernán Cortés, que constituyen toda una alegoría de la conquista y del territorio colonizado; los naufragios de Alvar Núñez, Cabeza de Vaca, que podríamos considerar casi que relato de aventura; y los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, quien, en el afán de defender su procedencia nobiliaria, inventa una sociedad imperial idílica y lejana en muchos sentidos de la realidad. En todos los textos citados anteriormente encontramos verdades que podemos considerar históricas, puesto que son contrastables con las que aparecen en textos de semejantes características y propósitos. No obstante, incorporan otros muchos elementos que hoy consideraríamos fantásticos y, por tanto, literarios. Es imprescindible aclarar que la literatura no se describe conceptualmente hasta 1800, fecha en que Madame de Staël, en su obra de la literatura considerada en sus relaciones con las instituciones sociales, establece una serie de premisas para decidir qué textos formaban parte de la literatura y cuáles no. Literarias eran aquellas obras que habían desafiado al tiempo y a la crítica, y el conjunto de lo que consideraba las bellas letras contemporáneas. Por tanto, si lo literario no se define hasta comienzos del siglo XIX, podríamos aceptar como punto de partida, en tal caso, que la literatura no ha existido siempre, tal y como afirma Juan Carlos Rodríguez. Es fundamental
partir de esta idea para poder explicar que las relaciones entre verdad y ficción están muy diluidas en el caso de la literatura y la historia. En realidad, los textos que hoy hemos convenido aceptar como literarios no fueron escritos con esa intención en ningún caso, es decir, sus autores aún no tienen conciencia de que lo que escriben es un texto ficcional y, por el contrario, para ellos el fin último de la narración es reflejar la verdad del mundo, su historia real, podríamos pensar, aun cuando se estén valiendo de historias y argumentos fantásticos. En este mismo sentido, podemos explicar el texto histórico, cuya forma además presentaría similares características narrativas que la historia desarrollada en un texto literario. En cuanto a los preliminares, que van a desencadenar el hecho histórico, la concatenación de sucesos que constituyen el nudo o trama del acontecimiento, y el desenlace o consecuencia del mismo, ya sea el inicio de un conflicto armado, el estallido de una crisis económica o el asesinato de un líder político, entre otros muchos posibles. En lo que se refiere al contenido de la narración histórica, nos encontramos con el problema de la veracidad de los hechos, que podría quedar en tela de juicio si tenemos en cuenta que la historia ha sido escrita en su mayor parte por quienes constituyen la élite privilegiada y auspiciada por los estamentos de poder a los que sirve. Dicho de otro modo, la historia ha sido contada por los vencedores y no por los vencidos. Tal circunstancia ha determinado que los hechos se hayan tergiversado con el afán de enaltecer y magnificar las glorias de los protagonistas del relato, que a partir de este momento deja de ser rigurosamente histórico para convertirse en un relato ficcional, aún sin pretensión consciente de serlo. La historia en la literatura. En el caso de la literatura, nos encontramos con una circunstancia similar, pero a la inversa, puesto que con plena conciencia de ser una fabulación, es decir, una ficción intencional, con frecuencia introduce en su trama argumental elementos veraces desde el punto de vista histórico. ¿Cuántas novelas han narrado sucesos de la antigüedad clásica, las tramas de corrupción de los emperadores romanos, por citar algún ejemplo, o la vida de algún personaje histórico relevante como Jesucristo, Juana de Arco, John Fitzgerald Kennedy o Hitler, entre otras posibilidades? No obstante, la literatura, sobre todo aquella que se escribe a partir de que se supiera al fin qué era la literatura, juega con ventaja con respecto a la historia, puesto que al no partir de una pretensión de verdad, puede deformar los hechos históricos a placer, sin que supuestamente deba ser acusada de falsificación. Y digo supuestamente porque a veces sucede que determinados textos generan duras críticas por parte de ciertos sectores de la sociedad, al no ajustarse a lo que entienden como la verdad de los hechos, perdiendo totalmente la perspectiva de que se trata de un texto de ficción y por tanto susceptible de modificar el posible trasfondo histórico del que se nutre. Conviene proponer un ejemplo previo al caso que posteriormente nos ocupará a fin de clarificar en alguna medida lo anteriormente expuesto. Para ello me remitiré a una obra relativamente reciente, El Código da Vinci de Dan Brown, de 2003, que plantea la posibilidad de una relación amorosa entre Jesucristo y María Magdalena, entre otras transgresiones de la supuesta versión oficial de esta historia, que tiene como fuente el texto bíblico, que dicho sea de paso, tampoco es lo que podríamos considerar un texto histórico, sino literario, en tanto que altamente alegórico y parabólico, pero al que un buen porcentaje de lectores toman como verdad incuestionable y de fe. La reacción por parte de los estamentos eclesiásticos en este caso no se hizo esperar tras la publicación del texto, señalando, para sorpresa de algunos otros lectores, principalmente los dedicados al estudio crítico de la literatura, que lo que se relataba en dicha novela sobre la vida de Jesucristo era radicalmente falso. Tenga o no tenga el Código da Vinci algún elemento verificable en su argumento, resulta absurdo acusar a un texto literario de faltar a la verdad. A nadie en su sano juicio se le ocurriría opinar del mismo modo si escribiéramos una versión diferente, alternativa, del cuento de Blancanieves, porque la consideramos a priori una historia ficcional, fantástica y por tanto no verdadera. De igual modo debería funcionar en lo que se refiere a la novela de Brown, puesto que desde su misma concepción se plantea como una mentira consciente e intencional, es decir, literaria, aunque haya sido configurada sobre la base de ciertos personajes cuya historicidad está demostrada o haya tomado elementos que sean históricamente ciertos. Algunos lectores y lectoras, sin embargo, se dejan seducir por esa clase más familiar de motivación que generalmente llamamos realismo, como viene a decir Selden, tal y como propuso la escuela formalista en la segunda década del siglo XX. De tal modo que, vuelvo a citar a Selden, no importa lo elaborada que pueda estar formalmente una obra,
Se suele esperar que proporcione la ilusión de lo real, que la literatura sea como la vida misma, y llegan a irritar los personajes o las descripciones que no satisfacen ciertas expectativas derivadas de las nociones del sentido común sobre cómo es el mundo real. Fin de la cita. O cómo creemos que es, lo que viene a complicar más las cosas cuando se trata de creencia ciega, como lo es la fe, entiéndase religiosa. Pues bien, esto sucede también muy frecuentemente con el género que hemos denominado novela histórica o con otras narraciones que, no siendo de este género, incorporan elementos históricos a su trama. Ficcionalizar la historia, historizar la ficción. Una vez conformadas algunas de las bases que constituyen la interferencia entre el discurso histórico y el literario, voy a remitirme brevemente al estudio de caso que ya anunciaba en la introducción de esta ponencia. Me refiero a la novela de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, cuya trama argumental nos sitúa ante la historia de vida de una saga familiar compuesta por 4 mujeres, Nivea, Clara, Blanca y Alba, protagonistas absolutas de un relato que muestra la nociva escenografía de ciertos modelos patriarcales que encuentran su reflejo real en la cotidiana existencia de los seres humanos. El devenir existencial de estas 4 protagonistas está ligado a la casa en la que habitan como espacio físico de representación de la vida familiar, en tanto que estructura diseñada por el sistema para un ejercicio de control que se rige por los modelos preconcebidos, la cual ha tenido diversas significaciones a lo largo de la historia de Occidente, entre ellas la asociación con lo acotado más amplio como, dice Lucía Guerra, metáfora de la narración en ese espacio cerrado que anula las contingencias y los trámites de un afuera en el ámbito de lo privado y lo permanente. En la novela de Isabel Allende, la casa adquiere una dimensión simbólica en relación a los acontecimientos políticos que se narran y que desde la ficción encuentran una conexión con la historia política de Chile, en lo que se refiere al golpe de Estado que logra prosperar en la figura de Augusto Pinochet, dando lugar a un desafortunado proceso dictatorial de 17 años de duración, pero también se asocia con la obligada clandestinidad de la mujer en el reducto privado de lo doméstico. En opinión de José Manuel Camacho Delgado, en conjunto, lo cito, la obra presenta un cuadro de elementos que caracterizan su interés inusitado: el trasfondo histórico de la novela, la historia amorosa, la visión doméstica, el mundo de las mujeres, la casa como la representación de la patria, el humor y fantasía, los conflictos sociales, la irrupción de los golpistas, etc. Fin de la cita. La nueva y última generación de mujeres a la que representa el 4.º personaje de esta saga, Alba, es resultado ya de los convulsos cambios de los años 60, que vienen a inaugurar sin pedir permiso alguno una cadena imparable de libertades que trata de desmantelar prejuicios e imaginarios de clausura a los que ha venido sobreviviendo la mujer de las décadas precedentes. Ante los nuevos acontecimientos políticos todo se justifica y la construcción argumental ficcional queda ahora atravesada por los hechos históricos vinculados al golpe de Estado y al asesinato del presidente de Chile, Salvador Allende, tío de la autora de la novela, aun cuando no se mencione de forma explícita. A juicio de Laura Davenport, con tantos niveles de historicidad influyendo a toda la literatura, el uso de los hechos históricos es una respuesta a una necesidad de la cultura en general, una exploración de los eventos importantes y disputados que forman la identidad del país. La inclusión de eventos históricos es una manera de reexaminar el pasado para comentar sobre la cultura y entender a la gente. Fin de la cita. La mayor parte de la novela de Allende, con todo su drama humano atravesado por numerosos acontecimientos sobrenaturales, como se anuncia desde el título mismo, parece ser un pretexto para desembocar en los últimos episodios de la vida familiar a partir del capítulo 11, El despertar, cuya atención se centra en narrar los hechos, más o menos fabulados, que preceden al golpe de Estado y la dictadura militar en Chile, y el inicio de este nuevo tiempo convulso y terrible, al que la historia oficial trataría de silenciar por muchos años por razones obvias. Pues, voy a citar a Verónica Tichá, pues cuando la Junta Militar asumió el poder, se abolió la Constitución y el Parlamento fue disuelto. Los militares dejaron de respetar los derechos humanos y mucha gente fue encarcelada sin una acusación justificada. La mayoría de ellos fue torturada o ejecutada sin haber sido juzgada. Muchas personas desaparecieron y las otras, las que aparecieron en la lista negra, intentaron esconderse o huir del país.
Los perseguidos no eran solo los marxistas armados, sino todas las personas incómodas para el régimen, y el Estadio Nacional en Santiago se convirtió en el lugar famoso de la tortura. Fin de la cita. La ficción literaria aquí adquiere entonces una nueva dimensión, la de configurar el relato que no se cuenta en la escuela ni en los medios de comunicación, en la historia con minúscula, que la ciudadanía conoce de primera mano porque ha sido víctima y protagonista del conflicto y de sus consecuencias. La literatura se llena de historia con minúscula, cuando la historia con mayúscula se queda vacía de realidad o llena de tergiversación y ocultamiento. La novelista juega con ventaja y con una mirada privilegiada en este caso porque ha vivido la historia que están protagonizando sus personajes y porque pertenece al seno familiar de quien ganó las elecciones en 1970, Salvador Allende. La narración adquiere un tono ciertamente realista, íntimo y cercano cuando escribe. Voy a citar un fragmento de la novela de Allende. El presidente apareció en televisión pidiendo paciencia. Advirtió al país que los camioneros estaban pagados por el imperialismo y que iban a mantenerse en huelga indefinidamente. Así es que lo mejor era cultivar sus propias verduras en los patios y balcones, al menos hasta que se descubriera otra solución. El pueblo, que estaba habituado a la pobreza y que no había comido pollo más que para las fiestas patrias y la Navidad, no perdió la euforia del primer día, al contrario, se organizó como para una guerra, decidido a no permitir que el sabotaje económico le amargara el triunfo. Siguió celebrando con espíritu festivo y cantando por las calles aquello de que el pueblo unido jamás será vencido, aunque cada vez sonaba más desafinado porque la división y el odio cundían inexorablemente. Fin de la cita. Los sucesos narrados tienen un sustrato de verdad que es fácil de descubrir para el lector que ha vivido los acontecimientos. Para el resto de los lectores sigue siendo una ficción en el momento en el que se escribe la novela, año 1982, cuando todavía no ha finalizado el periodo dictatorial, concluido en 1990, y por tanto hay un desconocimiento externo e internacional de lo que sucedía realmente en aquellos días al pueblo chileno, porque no hay una historia oficial que cuente lo que acaba de pasar y lo que está pasando. De ahí la necesidad de ponerlo en boca de su narrador omnisciente y de sus personajes, que en ese momento son la voz de quienes tienen prohibido usarla para hacer saber al mundo lo que está sucediendo en su país. En el caso particular de la novela La Casa de los Espíritus, parece adquirir especial significación la siguiente afirmación de Davenport. Cito: cuando un autor usa hechos históricos en una obra de ficción, lo utiliza sobre todo para establecer una conexión entre el autor y el lector. El lector puede ya conocer esos eventos o saber que son verdaderos. Por eso está dispuesto a aceptar como verosímil la parte no histórica del texto, la parte ficticia. Si tenemos en cuenta que la obra de Allende no está contando el pasado, sino el presente, en tanto que todo pertenece a un mismo acontecer histórico que aún no concluye cuando la novela se publica, podríamos llegar a suponer que la historia narrada está quizá más dirigida al lector que lo conoce que al que lo ignora. Representa tal vez un compromiso con la memoria histórica a un mismo tiempo propia y colectiva del pueblo chileno. En igual sentido, los personajes de la novela no lo son exactamente, son más bien su propia historia encarnada, que busca reconocer y reconocerse en quien desde la lectura lo identifica como suyo. Así pues, su personaje, voy a citar otra vez a Tichá, Alba pertenece a los pocos que se atrevieron a oponerse al régimen ayudando a los perseguidos. Lo llevaba a la embajada, luego lo escondía en la gran casa de la esquina antes de encontrarle algún lugar más seguro. Luego ella misma pasó por la tortura de la Junta Militar. Una de las razones era su relación con Miguel, ya conocido como guerrillero. Antes de estar detenida, Alba colaboró con los curas que también participaban en las actividades contra los terrores del régimen militar. Y así, de esta manera, precisamente, es como se ficcionaliza la historia y cómo se historiza la ficción. En conclusión, con frecuencia, las novelas que incorporan datos históricos suelen presentar a los lectores una historia alternativa con minúscula respecto de la historia con mayúscula que presentaría la versión oficial de los hechos, que no siempre es la que más se aproxima a la realidad. Dependiendo del conocimiento de la historia y de la intencionalidad del autor o autora del texto, los hechos pueden deformarse más o menos en relación a la verdad de los acontecimientos, puesto que la pretensión
puede oscilar entre la necesidad de utilizar un elemento histórico como motivo mínimo para el desarrollo posterior de un argumento divergente, o contar la historia de otro modo para generar sorpresa e interés en el lector o lectora, como también para crear una contrahistoria, es decir, aquella que sucede cuando se quiere contar lo que a juicio del narrador o narradora sería una versión más real, aún con todos los elementos de ficción que la rodee, de los hechos históricos que considera falseados desde el poder político que establece qué se publica y cómo. Esta última opción implica considerar que la historia con mayúscula puede faltar a la verdad, que es un discurso que admite versiones en función de intereses de poder, en definitiva, que puede llegar a ser una ficción como la literatura misma. La Casa de los Espíritus de Isabel Allende es un ejemplo representativo de la incorporación de la propia experiencia histórica para recrear desde la ficción la historia oficial silenciada y así sentar testimonio de cómo sucedieron los acontecimientos, aún con toda la literaturidad de la que se vale en un presente histórico aún inconcluso en su primera publicación. Muchas gracias por su atención.